Aengus no estaba contento con lo que sintió. Comenzó como un día normal al principio. Vivía en el pueblo de Brunavoine, un pueblo al que engañó al propietario Elkmar para que diera, diciendo que solicitaba el lugar para un día y una noche, lo que realmente significaba todo el día y todos los días. La expresión del rostro de su padre cuando se dio cuenta de que lo habían engañado no tenía precio. Él y su padre se rieron un día y una noche. Sin embargo, su padre, cuando estaba buscando a la esposa de sus sueños, vendió toda la tierra y se la dio a sus hijos. Además de él y de alguna manera Aengus pudo engañar incluso a su padre. A veces le gustaba pensar que era un hombre tranquilo, pero actualmente estaba a punto de arrojar algo en su ira. Llevaba una camisa blanca con cuello, algunos botones abiertos, pantalones de vestir y, para rematar, unos elegantes zapatos de cuero negro. Dado que el mundo ha crecido mucho a lo largo de los años, decidió que necesitaba adaptarse a los tiempos, como le dijo el Dagda una vez. El Dagda una vez le dio la eterna juventud y ahora luciría como si tuviera veintitantos años en los años venideros. Sorprendentemente, Dagda era probablemente el que más estaba al día con el dios del tiempo en todo el panteón. De todos modos, volviendo al punto que nos ocupa, las lanzas de su hijo adoptivo Diarmuid. Originalmente, sus lanzas se usaron en algún lugar de Estados Unidos. Allí también residían los griegos y los nórdicos. Sin embargo, dudaba mucho que fueran los nórdicos, ya que tenían suficiente lanza que era incluso más fuerte que la suya. Quizás debería preguntarle él mismo a Diarmuid, quizás él tenía las respuestas. Tenía la capacidad de dar vida a una persona muerta y devolverla temporalmente a la vida. A menudo hablaba con Diarmuid sobre sus arrepentimientos en la vida como Graine, traicionar a su país y otras cosas triviales. Incluso mantuvo a Diarmuid informado sobre qué era y qué era. A diferencia de su hijo, él no tenía problemas amorosos y su bella esposa de ensueño Kaeri Bormeit era tan amable como fuerte. Ella podría empacar un gancho de derecha asesino y él experimentó eso de primera mano. No quería preocupar a su hijo con eso y decidió simplemente controlarse a sí mismo, ya que simplemente podría estar imaginando cosas. Su bóveda estaba en realidad en su casa debajo de la estantería. Encontró la idea en varias películas que ha visto, pero a diferencia de las películas, la bóveda está armada con miles de encantamientos místicos, maldiciones y trampas explosivas. También había un hechizo de no teme, que él inventó totalmente, lo que significaba que incluso si te tropezaste con él por accidente, tu atención se desviaría. Después de pasar por el reconocimiento, se abrió y se reveló todo el tesoro de su vida. Estaba lleno hasta los topes de oro todo. Cálices, espadas, monedas e incluso solo oro macizo. Como inmortal, ha tenido vidas enteras para recolectar artículos y almacenarlos en la bóveda. Después de caminar por varias colinas del tesoro, encontró una plataforma. El área era aún más segura que el otro lugar con autómatas reales que la custodiaban y disparaban balas encantadas si alguien que no fuera el propietario entrara. Tal vez debería subir la seguridad. Cruzó los dedos y abrió el estuche y reveló las dos lanzas perfectamente intactas sin signos de robo. Sin embargo, por si acaso, debería enviar a algunas personas a inspeccionar. Antes de que pudiera meditar más, una voz enojada lo llamó. Aengus llega aquí ahora mismo. La persona mencionada parecía asustada. Próximamente señora tan hermosa como ella también era muy aterradora, lo que no notó, sin embargo, en su prisa fue que Gaerearg, la lanza demoníaca maldita, brillaba débilmente cuando salió de la habitación. Shirou dejó caer su tarta largamente olvidada cuando escuchó la declaración. Eso era lo último que esperaba escuchar de Zeus. No podía negar que pensó en la divinidad por un segundo. Él en un trono elegante con miles de sirvientes. Al menos hasta que ese pensamiento fue golpeado, torturado y luego tirado a la basura. Sabía lo que estaban haciendo. No era tonto. Si se convertía en un dios, tendría que quedarse en el Olimpo y Zeus podría controlarlo como quisiera. Pero existía una pequeña posibilidad de que obtuviera un dominio que le permitiera transversalmente. Por raro que sea, tal vez esta sea su única oportunidad de volver a casa. Ya buscó a través de toda su esfera de realidad durante horas y horas, pero ninguna de sus armas le permitió transversales dimensiones o ya se habría ido. Así que se quedó con un ultimátum imposible. O lo niega y posiblemente se quede atrapado en este mundo solo para siempre, o conviértase en un dios y espere tener un dominio que le permita regresar a casa. Justo cuando estaba a punto de decir que sí, pensó en algo. ¿Por qué tengo que llegar a casa? Ya no tengo nada, incluso si llegara a casa, estaría viviendo una vida de miseria. Con su mente tomada, pronunció su decisión.
Lo siento, pero voy a tener que declinar. Todos los dioses miran estupefactos ante ese rechazo. Él fue el segundo humano en rechazar la divinidad. Incluso los semidioses en el extremo más lejano de la mesa parecían estupefactos ante su rechazo. Convertirse en dios suele ser una oferta única en la vida. Sin embargo, lo negó tan simple como lo haría con un postre. Heracles tuvo que completar trabajos completos para ascender a los cielos e incluso entonces tuvo que lidiar con la ira de Hera mientras él no hacía nada por el estilo. Zeus en particular pareció ofendido pero trató de no mostrarlo. Su tenedor se rompió hace mucho tiempo por su ira y Hera colocó una mano tranquilizadora en su hombro. ¿Por qué entonces?, preguntó Zeus con una ira apenas contenida. No entendía por qué tanta gente negaba la divinidad. Esta era su oportunidad de ascender a los cielos. Y se vuelven tan poderosos que sus limitaciones mortales normales se rompen e incluso se superan. Honestamente, lo pensé por un segundo antes de darme cuenta de que no tengo nada a lo que volver, en este momento, dijo Shirou ajeno a la creciente ira del rey. Eso está bien. Zeus habló en un tono que era neutral. Nadie le creyó. Tienes un lugar para quedarte, ¿no es así? Sí, me estoy quedando en una casa llamada Auntiens Emporium. Cuando dijo que Perky, Annabeth y un hombre peludo con patas de cabra se atragantaron con la comida. Shirou los miró confundido por su farfullar. Perky se recuperó primero y preguntó: ¿has visto algo extraño en esa casa? Shirou lo pensó por un segundo. Vio todas esas estatuas de piedra en el porche, pero lo atribuyó a que la familia era un maestro artesano. Cuando les dijo eso, le explicaron que la propia Medusa aparentemente estuvo allí una vez y la frustraron. Shirou no sabía cómo reaccionar al escuchar eso. ¿Las estatuas eran en realidad personas reales? ¿Los niños, las mujeres que estaban asustadas eran personas reales que murieron sin motivo? Shirou sintió que una ola de ira lo inundaba y apretó sus dedos con tanta fuerza que se volvieron blancos. Después de eso, comieron en silencio, sin saber qué decir al otro, y recibió algunas miradas preocupadas de los otros dioses. Nadie quería hacerle más preguntas, lo cual era bueno para él, ya que no quería explicar su reality marble. Esa era otra lata de gusanos que no quería abrir durante el mayor tiempo posible. Shirou, dijo una voz áspera y metálica, y Shirou se giró hacia un lado para ver a un hombre horrible con atuendo de herrero, que estaba comiendo una gran pierna de pollo. Era Hefesto, el dios de los herreros, el fuego, la falsificación y las esculturas. Pensó que estaría más interesado en él, ya que usaba espadas y un herrero las forja. ¿Puedes iluminarme, el dios de los herreros, cómo lograste 6 armas en una? Lo he intentado durante siglos y todavía no puedo entenderlo. Hefesto parecía que iba a explotar todo el tiempo que estuvieron en la mesa. Debe haber estado esperando para hacer la pregunta durante mucho tiempo, pero aguantó. Sin embargo, Shirou no podía culparlo, incluso él estaba asombrado por Godforce. Era un arma de rango A que vio en las puertas de Babilonia de Angélica, pero solo ahora tuvo la oportunidad de probarla. Obviamente, no le diría eso al dios, ya que solo generaría más preguntas, pero respondió de la manera más sencilla posible. Realmente sería útil cuando luche contra Angélica, ya que ahorraría mucho más prana que antes. ¿En realidad es un arma china que me dio un amigo? Hefesto preguntó con una ceja que no creía que fuera hecha por la gente de Asia, o de lo contrario habría oído hablar de tal cosa. Era una verdad a medias que esperaba que Apolo no detectara. De hecho, era un arma china hecha por Chen Gong, quien también era un sirviente. Sobre lo que estaba mintiendo era sobre el hecho de que él y Angélica no eran amigos, ya que ella era su último obstáculo que se interponía en el camino. Bueno, ya que tienes tan buen gusto en armas, ¿cómo te gustaría trabajar para mí y convertirte en mi asistente de herrero? Incluso te pagaré la moneda que desees, ofreció Hefesto mientras todos se sorprendían de que el dios normalmente exclusivo le preguntara a un humano. De todas las cosas para trabajar en su fragua. Cualquiera que conociera a Hefesto sabía que no le gustaba que nadie que no fuera un autómata tocara su fragua, lo cual fue el principal impacto de todos. Además, su fragua de fundición estaba dentro de un volcán, por lo que hacía tanto calor como el Hades allí. Los pensamientos de Shirou se desviaron cuando se enteró de la oferta. En general, era una buena oferta y le pagarían, además de que probablemente podría renunciar cuando quisiera, a diferencia de si fuera un dios, donde era relativamente permanente. Al no ver ninguna razón para no rechazarlo, aceptó mucho para sorpresa de todos, especialmente Zeus. Estaba especialmente enojado. No tenía sentido para él que Shirou negara una oferta para convertirse en un dios y, sin embargo, aprovechara instantáneamente la oportunidad de convertirse en un sirviente. El rey simplemente no podía aceptarlo.
Genial, te llevaré allí después de esto, dijo felizmente Hefesto mientras su barba se encendía en algo que sucedió al experimentar emociones pesadas como alegría e ira. En poco tiempo la cena terminó y todos se estaban yendo para regresar a sus respectivos lugares. Hefesto y Shirou se destacaron en el balcón del Monte Olimpo mirando a Nueva York desde lo alto. La habilidad de ojo de halcón de Shirou le permitió ver distancias lejanas para poder ver fácilmente lo que había allí abajo. Ambos se sentaron en silencio. Al menos hasta que Hefesto sacó una bolsa de cheetos calientes y comenzó a masticarlos ignorando por completo el hecho de que acababan de terminar la cena hace ni siquiera 30 minutos. Shirou observó con leve disgusto cómo el hombre masticaba tan fuerte que sintió que casi tenía que irse y tal vez encontrar a los cazadores y Perky y simplemente quedarse con ellos. Hablando de los cazadores, tuvo un último enfrentamiento con ellos antes de salir al balcón con el dios. Con la cena ahora terminando y Shirou liberado, los cazadores ya no tenían necesidad de permanecer cerca de él. Shirou no podía mentir, sintió una breve tristeza por eso y realmente disfrutó un poco de su compañía. Así que se sorprendió al caminar por los pasillos y se topó con los dos. Se sentaron allí en un cómodo silencio ahora que no tenían más motivos para odiarlo. ¿Sabes, Shirou, no eres tan malo?, le dijo ojos color avellana mientras Thalía asentía. Lo mismo ocurre con las cazadoras. Iden, todavía no sé tu nombre, ¿te importaría decírmelo? Esmed. Shirou encontró que ese era un nombre bonito. Ciertamente diferente de otros nombres que ha escuchado, pero agradable. Pero déjame darte una advertencia. Menciona lo que pasó en ese carro y estás muerto. Thalía le dijo con la cara enrojecida. Shirou extendió los brazos en señal de rendición. Está bien, no se lo mencionaré a nadie. Las chicas suspiraron de alivio. Antes de que estuviera a punto de ir a encontrarse con Hefesto, en realidad lo abrazaron, lo que lo sorprendió y antes de que pudiera devolverlo se fueron corriendo. Chicas extrañas, bien, ahora que terminé mi bocadillo, dijo Hefesto, lamiendo sus dedos para quitar las manchas de cheeto. Hefesto luego metió la mano en su bolsillo y sacó un control remoto y con solo presionar un botón, una nave espacial apareció aparentemente desde el aire. La nave espacial se parecía a la que verías a los extraterrestres montados en los dibujos animados y con otro clic del botón se abrió y una plataforma cayó permitiendo que los dos ingresaran. Cuando Shirou entró, estaba asombrado de lo que estaba viendo. El lugar se veía muy hogareño y tenía electrodomésticos de cocina e incluso una sala de estar. Puedes sentarte en el sofá hasta que lleguemos a mi casa. Shirou asintió y se sentó mientras Hefesto oprimía los botones rápidamente y la puerta se cerraba y ahora volaban en el aire. Una vez más, Shirou recordó el paseo en carro con los caballos porque tan pronto como comenzaron a volar a altas velocidades, se cayó del sofá y aterrizó de cara al suelo. Casi consideró clavar espadas en el suelo para mantener el equilibrio. Hefesto de alguna manera no estaba teniendo tales problemas y fácilmente se mantuvo de pie. Podemos. Shirou no pudo terminar mientras volaba completamente hacia el techo antes de golpear el techo. Después de agotadoras horas de tortura, llegaron a un volcán de todas las cosas. ¿Por qué estamos en un volcán? Su barco voló dentro del volcán, lo que hizo que el mago cuestionara la cordura de los dioses hasta que no vio lava dentro del volcán y en su lugar solo carbón negro. Cuando se abrió la puerta y se extendió la plataforma, estaba feliz de haber salido de la mortífera nave espacial y estar en tierra firme. Pero tan pronto como golpeó el suelo, sintió que sus pies estaban en llamas. El volcán, incluso sin lava, estaba caliente y Shirou podía sentir el sudor goteando de su cabello. Consideró usar un noble fantasma simplemente para mantenerse caliente. Había un horno enorme y estaba hirviendo y tomó nota de poner runas de enfriamiento en su ropa más tarde, ya que el calor era casi insoportable, pero el dios herrero no parecía tener ningún problema para pararse junto a él. De hecho, él se veía más cómodo aquí que con el resto de su familia mientras se sentaba. Vio un yunque negro brillante que parecía intacto. Él también lo habría creído hasta que vio una espada brillante que estaba hecha de bronce en la parte superior del yunque. Estaba hecho del material celestial bronce que también se usó para hacer riptide. Mientras admiraba la habitación, Hefesto simplemente lo miró divertido al verlo mirar alrededor de la habitación y su colección. El dios de la herrería sintió una pequeña punzada de orgullo por alguien que admiraba su trabajo y especialmente por alguien que crea espadas. Interrumpió al niño de su admiración cuando dijo: ya que ahora eres mi trabajador, tengo algunas cosas para ti. Hefesto chasqueó los dedos y la ropa parecía ser de su talla. La camisa era una túnica blanca que tenía algunas letras raras en el hombro y algunas de color caqui estándar junto con sandalias.
Esta ropa está encantada para que no sientas tanto el calor como antes. Te recomiendo ponértela en cuanto llegues a tu habitación. Shirou asintió y le agradeció al hombre y el hombre simplemente lo rechazó mientras llamaba a algunos autómatas y lo guiaban a su habitación. La habitación era tan grande que no creía que fuera su habitación. Era tan grande como una gran sala de estar equipada con una cama con sábanas negras y almohadas blancas. En el mostrador había $3.000 y tenía un gran armario a su izquierda. La habitación tenía su propio aire acondicionado que podía ajustar cuando quisiera y finalmente lo más útil. Comandos de voz. Sí, escuchaste bien al mago, podía emitir cualquier comando que tuviera como apaga las luces y se apagaría. Pon música y sonaría. Shirou, por una vez en su vida, simplemente se sintió cómodo. Zeus estaba francamente furioso por la negación del niño de su oferta y su aceptación de la oferta de su hijo Hefesto. Cuando todos los invitados se fueron, finalmente mostró la ira que escondía de todos los demás. Su plan era simple, unir a este chico al Olimpo de la manera más fácil posible sin que fuera una molestia. Haría al Olimpo mucho más poderoso y posiblemente incluso rivalizaría con el panteón hindú. El griego panteón, aunque poderoso, no estaba ni cerca del nivel hindú, nórdico o incluso celta. Shirou fue su clave para cerrar esa brecha. Así que tenía un plan que no quería usar, pero si quería obtener el poder necesario, tendría que hacerlo. Que Shirou Emiya se case con su hija Artemis. Fin del capítulo.